querella, cómo se está desarrollando en juicio, si hay alguna pausa, qué es lo que sucede, cuáles son las últimas diligencias, cómo ve el caso. Ya le saludamos a la doctora. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto de estar en el programa. Doctora, te estamos molestando para saber, bueno, el juicio se interrumpió ayer, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Continuó hoy? ¿No continuó? ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué sigue interrumpido? Queremos saber algunos detalles. Bueno, el juicio, la jornada de ayer se inició con lo que sería la última producción probatoria, que era la presentación de la conclusión de la Junta Médica, que era una prueba que se solicitó al inicio del juicio oral y público por la defensa técnica del acusado Gerardo Stadeque, y comenzó, tuvo una serie de incidentes que me gustaría mencionar que fueron muy llamativos. En primer lugar, antes de poder deponer los testigos, los peritos, tanto del Ministerio Público como de la querella, la defensa de Stadecker cuestiona a nuestra perito, la doctora Raquel Cáceres, por formar parte del cuerpo de médicos forenses del Ministerio Público. Y ese es su fundamento, ¿verdad? Alega una supuesta relación de dependencia, cuando que todos sabemos que es una funcionaria, en todo caso, de la institución del Ministerio Público, no de Pablo Lemir, como pretendió fundamentar la defensa. Sin embargo, la respuesta del señor presidente del tribunal fue rechazar, ¿verdad? Obviamente este incidente de apartarle a la perito y apartar su dictamen, que era conjunto con el perito del Ministerio Público. Sin embargo, la respuesta fue también dar una resolución apartándole a la doctora Cáceres por no estar matriculada como perito forense de la Corte Suprema de Justicia, cuando que el artículo 215, expreso del Código Procesal Penal, no exige para tener calidad de habilitante, ¿verdad? O como dice, calidad habilitante, dice el propio artículo 215, sino que solamente exige que sean expertos y tener título habilitante en la materia relativa al punto sobre el que dictaminarán. Es decir, tener, en este caso, ser médica, con la matrícula que le da el Ministerio de Salud. Entonces, finalmente fue apartada, no por lo que impugnó la defensa, sino por algo que se introduce a través de la propia presidencia del tribunal del doctor Aguirre, que es cuestionar si tenía o no matrícula de la Corte Suprema. Por lo que finalmente ella no pudo presentar y deponer, ¿verdad? Y fue apartada como perito dentro de lo que es la Junta Médica. No obstante, los miembros del tribunal, la doctora Peña y Maldonado, también manifestaron que la querella podíamos presentar un nuevo perito matriculado y nos dieron el plazo para proponerlo mañana viernes a las 9 horas. Eso es por un lado una circunstancia que se dio ayer durante el desarrollo del juicio oral y público. Luego sí pasó a deponer y a presentar su informe el perito del Ministerio Público, ¿verdad? Y termina la jornada de la mañana con un receso para continuar durante la tarde con la lectura de ese informe de la Junta Médica. Cuando volvimos alrededor de las 13:30, porque el receso iba a ser de 13 a 13:30 para almuerzo, nos encontramos sorprendidos, ¿verdad?, con que el acusado Gerardo Stadeque fue diagnosticado por un médico que acudió ahí y fue retirado del lugar, y el argumento fue que le subió el azúcar, hablando de una manera muy coloquial, obviamente, y no médica. Y pudimos observar que le retiraban de la sala consciente, pero en una silla de ruedas, pero muy consciente, ¿verdad? Y que sería derivado, ahí nos convoca el tribunal y nos refiere que sería derivado al hospital Barrio Obrero para su atención médica, porque él tendría una condición de diabético. Bueno, en ese sentido,
nos vuelven a convocar para este viernes a las 9 de la mañana a todas las partes para proseguir con el juicio oral y público. Inclusive manifiesta el presidente la posibilidad de que un abogado defensor le acompañe desde el lugar donde si continuaba internado para continuar telemáticamente, lo cual sí es una posibilidad, continuar telemáticamente por motivos de salud el acusado asistiendo o participando del juicio oral y público. Inclusive dijo lo mismo con relación al perito del Ministerio Público. Sin embargo, nosotros querella nos opusimos porque no había ninguna causa extraordinaria para que el perito del Ministerio Público no continúe presencialmente, a lo cual se hizo lugar. Lo último que supimos entonces nosotros, tras retirarnos, era el traslado al Hospital Barrio Obrero y la prosecución del juicio a las 9 horas mañana con el juramento del perito propuesto por la querella. Hoy nos enteramos, ¿verdad? Y entiendo también que ya en horas de la noche hubo una comunicación del Ministerio Público a los familiares de Sabrina Brewer, en donde ya se le comunicaba de que habría sido trasladado a un centro médico privado en cuestión de tener el ser asegurado de ese centro médico privado, por eso no lo habrían derivado a un hospital público, porque hubo un llamado, ¿verdad?, de pedido de cama de terapia intensiva. En ese sentido, fue trasladado y remitido o ingresado, ¿verdad?, a terapia intensiva, ya con un cuadro que manifiestan sería de una afección pulmonar. Entonces, este es el momento que, según nos informa hoy la actuaria, igualmente seguimos convocados para presentarnos mañana hasta a las 9 de la mañana para ser informados por el tribunal en pleno respecto a la prosecución o la continuidad del juicio, que como usted bien dijo, quedó interrumpido el día de ayer. Algo que nos preocupa, Sí. señor Benítez, Sí. y con mucha claridad quiero expresar que los juicios, según la propia normativa procesal penal, pueden ser interrumpidos, sin embargo, no pueden serlo por más de 10 días. Esto, a más tardar, debería reanudarse el día 11º, bajo pena, ¿verdad?, de declararse la nulidad del juicio y tener que reiniciarlo de nuevo. Por eso nosotros vamos a estar muy atentos mañana a lo que nos informen jurisdiccionalmente el Tribunal de Sentencia, ¿verdad?, y en su caso pedir la constitución de médicos forenses, también para determinar con certeza científica el estado de salud del acusado por el riesgo que corre este juicio, que es de público conocimiento, que por chicanas demoró 5 años en lograr realizar este juicio oral y público, ¿verdad?, por recusaciones y incidentes hasta de inconstitucionalidad, todos ellos exclusivamente atribuirles a la defensa. Y ahora que concluida esta última producción probatoria, ya pasaríamos a los alegatos finales. Nos sorprende esta situación, que de pasar a un aumento del azúcar, ya está en terapia intensiva, con un pronóstico que, como sabemos, ¿verdad?, a priori la situación de terapia intensiva requiere informes, ¿verdad?, en cada cierto tiempo, cada horario a los familiares. Entonces, estamos realmente como partes del proceso preocupados y ocupados en ver cómo se desarrolla y cómo avanzan los reportes respecto de la salud del acusado Gerardo Stadecker, ya estando nosotros esperando que la próxima semana pudiéramos presentar los alegatos finales y finalmente tener una sentencia en esta causa y en este largo camino de acceso a la justicia para Sabrina Brewer como víctima, como mujer víctima de la violencia más extrema, que es la feminicida contra las mujeres. Claro, bueno, y vamos a ver entonces, evidentemente, si el querellado o el acusado en este caso sigue en terapia intensiva, hay que ver, pero
La semana pasada creo que entró en vigencia una acordada nueva de la Corte Suprema de Justicia en donde le insta o a ver cómo se diría, le instruye a los jueces de los tribunales de sentencia, por ejemplo, a no apartarse de los procesos que se interrumpen por más de 10 días. La doctora Llanes había explicado en la plenaria que en ninguna parte del código dice, ella se refería cuando se le recusa al tribunal y no se resuelve dentro del plazo de 10 días, dice que no hay ninguna norma en el Código Procesal que establezca que se decreta la nulidad y para que pase a otro tribunal. Justamente el objetivo es evitar empezar un nuevo juicio con un nuevo tribunal, porque eso retrasaría enormemente toda la carga de los tribunales de sentencia. Ese era el objetivo de la acordada que, repito, se aprobó y creo que entró en vigencia desde la semana pasada. Es muy nueva, por cierto, esta acordada, doctora. No sé si Sí. podría servir en este caso o podría... No, ¿verdad? Lo que, según mi entender, puedo estar equivocada, lo que interpreto de esta acordada que fue a propuesta de la ministra Carolina Llanes, anteriormente, cuando superaba los 10 días y no se continuaba con el juicio era declarado nulo y empezaba con un nuevo tribunal de sentencia. Lo que esta acordada, entiendo, propone es, se declara nulo, pero en vez de empezar con un nuevo tribunal de sentencia, empieza con el mismo tribunal de sentencia, pero a mi entender empieza de cero, con lo que eso implica un Sí. costo, obviamente para el Estado, ¿verdad? Porque obviamente esto es un costo en lo que hace a carga horaria, a sala. Este juicio fue totalmente filmado y está siendo seguido en vivo, inclusive su transmisión por el canal del Poder Judicial. Esto implicaría nuevamente la declaración de aproximadamente 60 testigos, ¿verdad? Con el tiempo que eso genera, una producción probatoria de lectura de instrumentales, de periciales, de cero. Entonces, sea el mismo tribunal o sea un tribunal nuevo, el perjuicio sigue siendo tremendo para el acceso a la justicia en un plazo razonable, como lo dice el propio Pacto de San José de Costa Rica, que todos tienen derecho a una sentencia en un plazo razonable, porque empezar de cero un juicio con este tribunal o con otro empieza y sigue siendo empezar de cero un juicio, que quiero recordar que ya ha pasado aproximadamente 40 días de que empezara este juicio. Ya estábamos en las puertas de los alegatos y conclusiones finales. Por tanto, el perjuicio no solamente es para este proceso penal, sino también para toda la sociedad, porque sabemos que el acceso a la justicia es un derecho inalienable, es un derecho universal para toda la ciudadanía y sobre todo para el Estado paraguayo, que se efectivice por ser signante de numerosos tratados y acuerdos y formar parte de un sistema interamericano y un sistema universal de derecho supranacional. Entonces, yo entiendo el espíritu de esta acordada, pero entendamos también de que la norma del Código Procesal Penal establece que si no se reanuda a más tardar el día 11, este juicio empezaría de nuevo, con el agravio que eso genera en la búsqueda de la verdad y la justicia para Sabrina Brewer en su acceso efectivo a la justicia. Correcto. Doctora Liliana Sayas, muchísimas gracias por este contacto y que tenga un excelente resto de jornada. Muy amable, doctora. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El Observador. Un análisis. Estuvimos conversando con la doctora Liliana Sayas. Repito, ella es abogada de la querella o abogada querellante. Representa a la familia de Sabrina Brewer, que en esta causa el acusado principal es Gerardo Stadecker, es marido de Sabrina, que según la acusación del Ministerio Público fue víctima de un
feminicidio.